en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, el versículo 13. Nos vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor. Tenemos una palabra hoy sobre nuestra responsabilidad frente a los niños. Hablaremos de visión infantil. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué visión nos da el Señor para los niños? Cualquier niño, sencillamente niños. Esto nos ubica entonces en la visión de nuestra responsabilidad frente a los niños. Y en esta época difícil en el mundo, son víctimas casi silentes de la situación que nos ha tocado vivir. Por asunto de tiempo, economía, de cronos, vamos a ir directamente al grano. En el pasaje leído, la gente traía a sus niños a Jesús para que los tocase y orase por ellos. Este pasaje se repite en Marcos y en Lucas. También está en Mateo. Así que los tres sinópticos lo registran, cada uno desde su óptica particular. La actitud de Jesús frente a los niños se constituye en nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo sobre lo que representa para nosotros nuestra responsabilidad frente a los niños. Viendo pues el registro que nos dan los sinópticos sobre el suceso que llamó la atención de los escritores sagrados, vamos a encontrar algunas lecciones sobre nuestra responsabilidad frente a los niños. Les digo esto, oye esto, la vida nos demandará cuentas sobre nuestra responsabilidad frente a los niños. Pero no solamente la vida, la sociedad nos demandará cuentas sobre nuestra responsabilidad frente a los niños. Pero no solamente la vida y la sociedad, el futuro, los niños mismos mañana nos exigirán cuentas de nuestra responsabilidad. Pero más que todo eso, Dios nos pide cuentas, nos demanda responsabilidad frente a los niños. No podemos ser indiferentes a los niños. El pasaje nos dice que los padres traían los niños a Jesús para que Jesús los tocase. Dice, para que orase por ellos. Pero los discípulos reprendían a los padres que hacían eso.
porque entendían que era un acto irreverente, porque además de eso restaba tiempo importante del ministerio del Señor que Él necesitaba para atender a la gente importante, o sea, a las multitudes de adultos. ¿Para qué traen niños? Es un entretenimiento y es una distracción. Los reprendían porque en la escala social, familiar, los niños estaban en el último nivel. Cuando se alimentan a las multitudes, dice, y comieron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, porque los niños no contaban hasta que llegaran a cierta edad. Pero la respuesta y la actitud de Jesús nos alecciona sobre nuestra responsabilidad frente a los niños. Hoy quiero decirle, no importa si usted no tiene niños, no importa si nunca tuvo niños, no importa si sus niños hoy ya son padres o hasta abuelos, todos tenemos una responsabilidad frente a los niños. Por eso esta es nuestra visión, la visión de nuestra responsabilidad. Y en la actitud de Jesús encuentro 5 lecciones que debemos nosotros desarrollar en nuestro carácter y en nuestra actitud diaria frente a los niños. Número 1, amar a los niños. Diga conmigo, amar a los niños. La verdad es que no es complicado amar a los niños. Los niños son tiernos y son fáciles de amar. No importa su fisonomía, el color de su piel, la forma de su rostro, su cabello. Mientras sean niños, son fáciles de amar. Dice la Biblia que Jesús tomó a los niños en sus brazos. ¿Cuántos niños serían? No sé, pero había mucha gente. Y tuvo el tiempo para tomar a cada uno de ellos en sus brazos, poner sus manos y bendecirlos. Jesús actuó como un padre de familia. Los bendijo con amor. Ese amor nos conducirá entonces a ser cuidadosos en el trato y vigilantes con el cuidado que se debe tener con respecto a los niños. Ahora, Jesús pues adopta aquí la figura de un padre amoroso. Eso es lo que hacía un papá. Lo tomaba en sus brazos y los bendecía. Algunas cosas que quiero aquí rápidamente, porque les dije tenemos que hacer economía del cronos. Para amar hay que comprender. Si no comprendemos cómo es la naturaleza de un niño, sus reacciones y sus acciones van a provocarnos impaciencia y hasta desprecio. Me interesé un poco en ir a la literatura de la psicología infantil e hice un breve resumen, por causa del tiempo, sobre qué debemos comprender de un niño. Los niños son activos. Un niño que no sea activo está manifestando alguna condición interior o de salud.
pero por naturaleza los niños son activos. Los niños son curiosos, todo lo quieren tocar, todo lo quieren saber. Todo lo quieren explorar desde el vientre, desde que nacen. Todo lo quieren explorar, son curiosos. Los niños son ingenuos, por tanto son tan vulnerables porque no conocen la maldad, no saben los peligros. Son tan sencillos porque son ingenuos. Los niños son comunicativos. Aunque usted no lo perciba o no lo perciba yo, los niños siempre quieren comunicarse. Lo hacen desde el vientre de la madre con patadas o con movimientos y la madre lo siente. Incluso cuando una embarazada no ha comido durante cierto tiempo, el niño le va a hacer reacción porque son comunicativos. Y cuando nace se comunican desde los ojos hasta la sonrisa. Yo sé, por ejemplo, que ahora mismo Sofía está sonriendo y también Bertita está sonriendo. Son bebés de meses, algunos de semanas, y ya se comunican. Y eso será así durante toda su infancia. Quieren comunicarse. Es una expresión de la imagen y semejanza de Dios que quiere comunicarse con nosotros. Los niños son humildes, no tienen pretensión. Por eso un niño chino juega con un niño negro, con un niño asiático, con un niño oriental, con un niño indígena, con un niño caucásico, porque entre ellos no existe un sistema de separación. Los niños son receptivos. Todo lo que uno le da, lo toman, pero asimismo son receptivos. Usted le enseña a un niño inglés y hablará inglés, le enseña español y su idioma será el español, le enseña hábitos y su sistema será de hábitos, porque son receptivos. Le enseña a orar y él aprenderá a orar. Los niños también son lúdicos. ¿Qué es eso, pastor? Los niños no son así. Sí, los niños son lúdicos. Lúdico significa que juegan. Los niños son entretenidos. Todo lo que sea entretenimiento, juego, esparcimiento, es de los niños. Por eso a los niños hay que enseñarles con colores, con movimiento, con música, porque ellos son divertidos. Y los niños son crédulos. Lo que usted le diga, eso el niño lo va a creer. Los niños son repetitivos. Van a repetir porque así aprenden. Incluso a gatear, a caminar, aprenden por repetición. Por eso Dios nos repite las cosas en la Biblia y nos manda a repetir a los niños la palabra. Entonces, amar es comprender a un niño, porque el que no lo comprende es impaciente, se desespera, reacciona negativamente, se emociona en ira o en rechazo. Y nuestra primera responsabilidad es amar a los niños, porque si amamos a los niños también nos adaptamos. Amar es adaptarse, adaptarse a la condición, a la edad, a sus emociones, adaptarse a su condición mental, a su poco desarrollo, incluso a su condición física. No se le puede exigir a un niño un trabajo que se le va a exigir a un adulto o a un joven, etc. Amar es adaptarse. No tengo tiempo para explicar esto, pero cuando amamos, no esperamos que el niño se haga adulto. Cuando amamos, el adulto se hace niño, se adapta a la condición de niño. Amar es ser flexible y amar es potenciar. Dentro de ese niño, Dios ha colocado las cualidades, condiciones
dones y habilidades que están allí, pero que no se desarrollarán por sí solas. Necesitará un mecenas, un Miguel Ángel, un Leonardo, necesitará un Beethoven, alguien, por muy músico que sea un niño, va a necesitar a alguien que sepa de música para que potencie lo que hay en él. Por muy deportista que sea un niño, va a necesitar a alguien que potencie ese don y esa habilidad que está en él. Entonces, la primera responsabilidad nuestra es amar a los niños. Si usted tiene niños, abrácelos, exprésele amor, levante su autoestima, hágalos sentir amados por Dios y amados por usted. Número 2, valorar los niños. Nuestra primera responsabilidad, amar los niños. Nuestra segunda responsabilidad, valorar los niños. Traían los niños a Jesús, pero no era valorado. Los propios discípulos del Señor fueron los que reprendían a los que traían a los niños, porque no veían el valor de ese acto. Quiero decir algunas cosas. Jesús dice que tenemos que volver y hacernos como niños. Mateo 18 dice que vinieron al Señor los discípulos y tenían una discusión entre ellos sobre quién sería el mayor. Y dice la Biblia que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y allí está. Jesús tomó al niño, lo puso en medio y lo usó como un ejemplo. Y nos indicó que para alcanzar grandeza en Dios tenemos que volver como niños. Y eso nos hace humildes, hará que nos humillemos. Jesús usa a los niños. Usted lo va a ver. El niño con 5 panes y 2 peces. Fue un niño el que tenía esa merienda, esa comida, o no sé si la vendía o qué, pero la tenía. Fue un niño el que Dios utilizó para alimentar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Juan 16, 21 dice que cuando la mujer tiene dolores de parto, está en angustia, pero luego que da luz, la angustia desaparece porque ha traído con gozo, ha nacido un hombre en el mundo, después que da a luz un niño. La lección es: la mujer encinta, embarazada, tiene dolor y angustia y molestia en el embarazo, pero una vez que da luz se olvida de todo aquello, porque el niño que tiene en sus brazos es superior a todo el dolor y la molestia que pasó antes. Entonces, hay un llamado aquí a entender que nuestra responsabilidad es valorar a ese niño superior a toda la molestia que pasó una mujer durante todo su periodo de embarazo. Jesús valoró los niños al punto de que sanó al niño del hombre noble de Capernaum. En Juan capítulo 4 dice que este hombre, cuando oyó que Jesús venía, salió fuera de la ciudad. Jesús tuvo un diálogo con él. El tema es que Jesús le dijo: ve, tu hijo está sano. Y cuando el hombre regresó a casa al día siguiente, el niño estaba sano y preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor.
y le dijeron: ayer a tal hora. Y él dijo: esa fue la misma hora que él me dijo que mi hijo estaría mejor. ¿Qué le trato de decir? ¿Tienes un niño enfermo? Hoy es el día que Dios sana a tu hijo. Vuelvo a decirte esto: no hay ninguna casualidad ni coincidencia en Dios. En Dios todo está programado. Esta palabra fue programada para que hoy, exactamente en el día en que tu hijo está enfermo, en que las condiciones de los hospitales no son las mejores, en que incluso la condición de movilidad en las ciudades no es la mejor, hoy Dios programó esta palabra. Y así como el hijo de aquel hombre noble de Capernaum fue sano en la casa a tal hora, en esta hora Dios toca a tu hijo, porque Dios valora a los niños. El Señor los valora, y por ellos, si hay que hacer un sacrificio, el sacrificio debe ser hecho. Bueno, en la casa de Jairo, la niña de Jairo tenía 12 años, una niña, pero el Señor la levantó. Talita Cumi: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Talita Cumi, el Señor la levantó. Este es el valor que Jesús le da a los niños, que no se detuvo en la multitud, que no se detuvo por el milagro de la mujer con flujo de sangre, que no se detuvo cuando vinieron los emisarios de la casa de Jairo a decirle: no molestes más al maestro porque la niña ha muerto. No, Jesús valora al punto de llegar y restaurar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un rema para alguien. Dios restaura algo de tu hijo. Aleluya. Esta semana una pastora con su hijo, un accidente, 4 fracturas en un brazo. Por la situación del país no podía ser operado, así que pasó más de una semana. Estuvimos hablando el viernes en la noche, en la vigilia oré por él aquí. Ella me escribió ayer con lágrimas. Aleluya. Dijeron que porque los días habían pasado, aún con la cirugía, los dedos no se movilizarían. Finalmente, en un hospital, un ortopeda dijo: lo operamos, pero no hay seguridad alguna de movimiento. Y como la discusión con los otros ortopedas, finalmente una ortopeda femenina, una mujer doctora, se compadeció y dijo: yo lo opero. Y la mamá, la pastora, dijo: él moverá sus dedos. Aleluya. Gloria al Señor. Lo operaron, bendito sea Dios. Esta mañana, por encima de todos los implementos de la cirugía, movilizaba sus dedos. Esto es lo que trato de decirte. Dios restaurará cualquier cosa que haya sucedido en tu hijo, cualquier situación emocional o física que haya sucedido en tu hijo, así como el Señor restauró la vida de la niña Talita Cumi, así Dios restaurará, porque Dios valora, Jesús valora a los niños, y nosotros tenemos que darle valor a los niños, aunque no sean los que diezman o los que más ofrendan, porque dependen de sus padres. Son el futuro, son la esperanza, son el mañana. De ellos depende la iglesia, de ellos dependerá la obra de Dios, y tenemos que valorarlos como el Señor. Y el Señor sana a los niños. Todo esto lo digo para ver todo lo que Jesús hizo con los niños, para que veamos el valor que el Señor los dio. Número 3, nuestra responsabilidad es conducir a los niños. Dice la Biblia: traían los niños a Jesús y los discípulos reprendían a los que los traían. Los niños por sí solos no podían venir. Los niños por sí solos no conocerán a Jesús. Hay millones de niños en China que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay alguien que los conduzca. Nuestra responsabilidad es conducirlos a Jesús.
Aquí voy a ser muy breve. Nuestra conducta o nuestra actitud de llevar los niños a Jesús implica la enseñanza. ¿Cómo conocerán a Jesús? Solo enseñándoles. Enseñándoles desde que la madre siente que hay una criatura en su vientre a orar en voz alta. Hermana embarazada, ore en voz alta, que su hijo lo va a sentir. Cante en voz alta, háblele a su hijo, profetícele allí como dicen algunos. Dígale a su hijo que se le ama, que Dios tiene un plan para él. Lea los salmos en voz alta. Y cuando está en la cama, cuando le dé pecho, cuando el niño siga creciendo, dice la Biblia en Deuteronomio 6 acerca de conducir a los niños: escribe esta palabra en las puertas, en los dinteles de las puertas. Escribe esta palabra, repítelas en la mañana, cuando vayas con él en el camino, cuando comas, y al acostarte vuelve a repetir esta palabra. Conduce a los niños, es enseñar, es orar. Dice, traían a los niños a Jesús para que Él les impusiera las manos y orara. Así dice Lucas, para que orara por ellos. Los niños no van a aprender a orar si no hay alguien que ore por ellos y alguien que les enseñe con el ejemplo la oración. Orar. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tercera responsabilidad: conducirlos a Jesús. Cuarta responsabilidad: proteger. Aquí sí voy a tomar un poco más de tiempo. A los niños hay que protegerlos por causa de su vulnerabilidad. Los niños son vulnerables. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, su hermano, de quien había huido 20 años atrás y a quien le temía en el reencuentro, Dios hace el milagro y se produce la paz. Y Esaú le dice a Jacob: ven, vamos a las propiedades que tengo, vamos a recibirte. Jacob le da una respuesta muy sabia y le dice: mira, vengo con muchos niños. Es cierto, traía 11 niños. Vengo con muchos niños. Y dice: y tú sabes que los niños son tiernos. Tú sabes que los niños son tiernos. No pueden andar al paso de los mayores. Jacob entendió la vulnerabilidad de los niños. Cómo los niños necesitan protección. Aleluya. Quiero que me preste atención en esto. Destruir al niño es destruir el futuro, no solo del niño, de la sociedad. Destruir el futuro de lo que se ha construido. Dos ejemplos. Primer ejemplo: cuando muere José en Egipto, dice la Biblia, se levantó, el libro del Éxodo dice, se levantó una nueva generación que no conocía a José ni lo que José había hecho por Egipto. Éxodo capítulo 1. Y luego de que ese pueblo vivía en Gosén y era el pueblo a quien el faraón anterior había privilegiado, los nuevos faraones no reconocieron. Los niños faraones, la nueva generación de Egipto, no conoció lo que José había hecho y esclavizaron al pueblo de José. Segundo ejemplo, en el libro de los Jueces dice que después que murió la generación que vino del desierto, se levantó una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho en el desierto. O sea, los niños no fueron instruidos. Y como no fueron instruidos, fueron influenciados por los dioses cananeos, los dioses de la tierra, se olvidaron de Dios. Vino la desgracia del tiempo de los jueces,
porque no tenían la enseñanza de lo que Dios había hecho en Egipto, en el desierto, y cómo ellos habían poseído la tierra. Se levantó una generación que no fue enseñada. Eso nos enseña la vulnerabilidad de los niños, que los niños van a ser, lo que dije antes, tan receptivos que van a recibir lo que vean, lo que se les enseñe, lo que se les diga. Son receptivos, pero como son vulnerables, no tienen juicio propio y luego se convierten en adultos que solamente reciben lo que aprendieron de niños. La desgracia de Europa: templos hoy convertidos hasta en tabernas, templos que un día vieron generaciones de gente adorando a Dios, cantando los himnos del Señor, enviando misioneros alrededor del mundo, pero perdieron a los niños. Hoy en Estados Unidos, muchas congregaciones de habla español, hispanas como dicen allá, están comprando templos de americanos, porque los americanos que van al templo tienen 80, 70, 90 años y van muriendo y quedan pocos. Entonces venden los templos porque no levantaron niños. Guárdenos Dios de esa desgracia. Miren, si no cuidamos los niños, Faraón se encargará de ellos. Yo les voy a dar algunos ejemplos bíblicos sobre la necesidad de proteger a los niños, porque Satanás planea tomarse el futuro de los niños. Satanás planea tomarse a los niños y de esa manera controlar el futuro. Pero tú y yo y la iglesia del Señor estamos aquí para decirle a Satanás: nuestros niños no son tuyos, nuestros niños le pertenecen a Jesús, son lavados por la sangre de Jesucristo y serán siervos del Dios Altísimo. Mire lo que hizo Faraón. Programó la muerte de todo niño varón. Todo niño varón sea arrojado al río. Y si es niña, que viva. Porque de esa manera eliminaba la descendencia futura de Israel. Las israelitas no tendrían con quién tener procreación, únicamente con los egipcios. Y así serían asimilados y se eliminaba la nación de Israel. Pero fracasó. Luego Faraón, cuando Moisés se le enfrenta y ve las plagas, después de 7 plagas, llama a Moisés antes de la plaga de langostas y les dice: muy bien, Éxodo capítulo 10, dice: váyanse, váyanse. Y les pregunta: ¿quiénes se van a ir? Y dice Moisés: nos vamos con los viejos, las viejitas, las familias, los niños se van con nosotros. Éxodo 10:9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y dice la Biblia que Faraón se encendió en ira y dijo: mira, ese es Jehová, se están levantando ustedes. Ajá, váyanse ustedes, pero los niños se quedan. Y dice Moisés: vive Jehová, que los niños han de ir con nosotros. Entonces dice Faraón: nadie se va. Y vino la próxima
terrible plaga. ¿Qué te quiero decir? Faraón no quiere soltar los niños, pero tiene que haber un Moisés para que proteja a los niños. Tiene que haber una Jocabed que proteja a los niños. Tiene que haber una Miriam que proteja a los niños. Moisés hubiera muerto de no haber sido por una mujer que tuvo idea de Dios de proteger a ese niño. Y recuerde que la mujer es la iglesia. Hay otro ejemplo en la Biblia. Hay una hija de Acab y Jezabel. Se casó con el rey de Israel. Se llamaba Atalía. Cuando muere Ocosías, el rey de Judá, ella, como esposa del rey, toma posesión del reino y ordena la matanza de todos los príncipes, o sea, de todos los niños, de todos los hijos del rey, para exterminar la descendencia real. Pero no solamente eso, para exterminar la descendencia mesiánica. Y lo logró, los mató a todos y gobernó 7 años esta mujer perversa. Pero hubo un niño, uno solo, que una mujer llamada Josaba, la esposa del sacerdote Joiada, tomó a ese niño y lo mantuvo oculto en el templo. Qué mujer más sabia. Y esa mujer tenía que haber sido de la CIA, del FBI o de algún organismo de inteligencia, porque lo hizo de tal manera que lo conservó en secreto 7 años. Y cuando el niño tenía 7 años, Joiada llamó a los principales militares y jefes de tribus en secreto y les mostró y les dijo: este es el rey. Tenemos los certificados, tenemos todo. Este es hijo del rey Ocosías. Este debe reinar. Y les dijo: pónganse en tal lugar y en tal lugar, y en la entrada del templo y en la entrada de la ciudad y en la puerta tal, y vamos a guardar esto. Y lo proclamaron rey. Cuando Atalía oyó todo lo que se estaba haciendo y el ruido y la alegría y la música y todo, dijo: ¿qué es esto? Y le dijeron: es que han coronado al rey. ¿Qué rey? El niño de 7 años, el único que no pudiste matar. Entonces, sabiendo ella lo que venía, corrió al templo, se quiso refugiar, buscar exilio, refugio en el templo, asilo allí. La sacaron y la mataron. Pero mi tema es: Satanás siempre ha planeado la muerte de los niños y el futuro de los niños. ¿Qué hizo Herodes cuando los sabios del oriente no regresaron al palacio después de ver al rey de los judíos? Dice la Biblia: ordenó la matanza de los niños de Belén. ¡Qué barbaridad! Para matar a uno. Como no sabía quién era, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años. Este principio usted lo va a ver, está repetido en la Biblia. Y ese principio se repite hoy. Pero el ángel del Señor, el ángel le habló a José y le dijo: toma a la mujer y al niño y huye, vete a Egipto, porque van a procurar la muerte del niño. Y murieron muchos niños, pero Dios salvó al niño. ¿Por qué tuvo que ser José? Porque los niños son vulnerables y necesitan protección. Y aquí yo oré, y permítame unos minutos para decir lo que voy a decir. ¿Quiénes son los Herodes de hoy? ¿Quiénes son los faraones de hoy? ¿Quiénes son las Atalías de hoy? ¿Quiénes quieren matar a los niños, mantenerlos cautivos, no soltarlos, impedir el futuro? Anótelos. La ideología de género. Esta ideología propone que un niño no es
ni niño ni niña, que no es hombre ni mujer, de acuerdo al sexo con el que nace, que el niño tiene derecho a escoger luego lo que él quiera hacer. Entonces salen en la televisión propagandas de niños vestidos de niña y de niñas vestidos de niños, de niños maquillados como niñas, para adoctrinar a los niños desde niños. Y esta ideología ha permeado la educación y están metidos en los organismos de educación, están metidos en los organismos legislativos. Quieren proponer leyes para que esto sea así. De hecho, lo han logrado en algunos países, pero en este país no lo lograrán, porque aquí se levanta la iglesia para proteger a los niños, porque proteger a los niños es una responsabilidad que nos ha dado Dios. ¿Quiénes son los faraones y los Herodes y las Atalías de hoy? La pedofilia. Los pedófilos. Esto es a nivel mundial. Usted puede creer que es la pedofilia, pastor. Es la atracción que un adulto siente por un niño. Es una aberración. Es adultos queriendo tener sexo y placer con niños. ¿Y usted quiere saber algo? Yo no sé, Jorge, si tenemos la lista. Mire, vamos a ver si la tenemos en pantalla. Esta es una lista de organizaciones de defensa de pedofilia y pederastia, país por país. Estas son organizaciones que existen. Vamos a ver. Esa que pasó primero es una mundial, internacional. Pero en Australia existe el Hombre Australiano, Asociación de Boy Love, o sea, Asociación de Hombres que Aman Niños. El Grupo de Apoyo Pedófilo Australiana, son los que aman a los niños. En Bélgica, siga, todas las que hay en Bélgica, mire, en Canadá, en Dinamarca, en Francia, no una, ni dos, ni tres, en Alemania, mire la cantidad que hay solo en Alemania. Son gente que se asocian entre ellos para buscar niños, para tener placer sexual. En Italia, en los Países Bajos, yo no estoy inventando esto, esto existe. En Noruega, en Suiza, en Reino Unido, en Estados Unidos. Bueno, siga con la lista mientras yo hablo. Usted puede ver en todos estos países asociaciones de adultos que se unen entre ellos, forman una asociación legal reconocida por el Estado, dedicada a buscar niños para traer placer sexual. Dios mío. Están hoy pidiendo leyes que, así como a mí me gusta una mujer adulta y a mi esposa le gusta un hombre adulto, así como a X personaje es un hombre pero le gusta otro hombre, su preferencia sexual es un hombre, así como hay mujeres que su preferencia sexual es otra mujer, pues yo no encuentro placer ni con mujer ni con hombre. Mi placer es con niños. Así que tienen que darme derecho a tener placer, porque ese es mi derecho humano. Dios mío. Incluso tienen códigos de cómo se interpretan. Si el adulto es hombre y le gusta otro adulto, otro niño hombre. Si el adulto es hombre y le gusta es una niña. Si el adulto es hombre y le gusta niño y niña. Si el adulto es hombre y le gustan relaciones con varios niños a la vez. Si es mujer y le gusta un niño. Si es mujer y su relación debe ser con una niña. Aberraciones. Este es un
un cuadro, si me lo pones en pantalla brevemente, no hay tiempo, pero aquí se identifican los pedófilos cuando están entre ellos o por redes sociales, etcétera. Ellos piden, por ejemplo, yo estoy en Alemania, estoy en Francia, estoy en Canadá, un país con mucho dinero, y quiero tener una niña de Tailandia, un país pobre. Entonces yo mando un símbolo y indica el que me lo va a traer, si es niño, si es niña. Dios nos guarde, sangre de Cristo. Esto da dolor hasta hablarlo. Yo tenía unas imágenes de la última celebración del orgullo gay, pero son tan aberrantes y tan vergonzosas que no quise pasarlas en esta pantalla, porque también el movimiento LGTBI son los Herodes y son los faraones del día de hoy. Por eso no podemos ser indiferentes, tenemos que proteger los niños. Esto va a traer consecuencias. Yo no he terminado de predicar y ya me están bombardeando. Ahora mismo las redes sociales deben estar atacándome y diciéndome de todo, y farsante y mentiroso, y buscando cuanta cosa en contra mía. Háganlo, pero nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios. Tenemos que proteger los niños. El movimiento LGTBI no puede reproducirse por sí solo. Entonces buscan niños, y una vez que un niño es violado, abusado, psicológicamente algo ocurre en su cerebro que solamente un milagro de Dios puede hacer que ese niño sea normal. ¿Quiénes son las Atalías y los faraones de hoy? El ateísmo. Hay un movimiento, pero fuerte, para hacer creer que los que creemos en Dios somos retrógrados, somos ignorantes, somos gente que no ha estudiado, somos débiles mentales, somos incapaces, y hacerle creer a los niños que hay una evolución, que no existe Dios. Y los niños son vulnerables. Hay que protegerlos. ¿Quiénes son los faraones y los Herodes de hoy? Todas las influencias que reciben los niños, las influencias de los medios. Usted no ve un programa serio hoy en televisión. Todos tienen que tener un homosexual en el medio, no importa de qué se trate. La influencia en las redes sociales. Cuide, vigile que está penetrando en el corazón, en la mente de su hijo por medio de las redes sociales. Ha habido hasta asesinatos por las redes sociales. El hombre que dijo en Alemania: yo me quiero comer a un hombre, y apareció otro que dijo: cómeme a mí. Y se reunieron, lo mató y se lo comió la mitad, porque la otra mitad no pudo. Pagó 5 años de cárcel y ni siquiera cumplió los 5 años. El pandillerismo es una fuerza diabólica en muchos países y atrapa a los niños. La pornografía, el tráfico infantil, etcétera, son los faraones de los cuales debemos proteger los niños en el día de hoy. Mis hijas ya están grandes, están casadas, no son niñas, pero tengo nietos. Pero soy pastor, y a esta iglesia se congregan miles de niños. Todos los días nos siguen más de 4,000 niños, todos los días, en enseñanzas que damos diariamente. No los vamos a dejar solos. Finalmente, y concluyo con esto, nuestra responsabilidad frente a los niños: bendecir a los niños. Dios nos ha puesto para bendecir los niños. Repito, nuestra responsabilidad: amar a los niños. Nuestra responsabilidad: conducir a los niños. Nuestra responsabilidad: proteger a los niños. Nuestra responsabilidad: bendecir a los niños. Dice que Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo. Esta era una labor paterna. Jesús tomó la posición de un padre. Era lo que hacía un padre de familia.
tenemos que bendecir nuestros niños. Los que son padres y tienen ese privilegio, bendígalos todos los días. Los demás los vamos a bendecir como lo que estoy haciendo yo hoy, dando una palabra, orando por ellos, apoyando el ministerio infantil, apoyando toda labor que procure la bendición de los niños. Pero también bendecir a los niños es una labor ministerial. Los padres trajeron los niños a Jesús porque era lo que normalmente hacía un padre en la sinagoga. Traía al niño al rabino para que el rabino bendijera a su hijo. Hoy, antes de concluir, quiero bendecir a los niños y a los padres. Quiero pedir a los pastores que me están siguiendo, que allí donde están, donde quiera que estén, esto es espiritual. Pablo dijo que mi espíritu se une con su espíritu, le dijo a los corintios. Yo estoy ausente, pero mi espíritu se unirá con ustedes. Pues así no tengo a todo mi equipo de pastores aquí, pero donde están van a bendecir a sus niños. Esa es nuestra labor. Bendecir a los niños es orar. Dice que traían a los niños para que Jesús orara por ellos y les impusiera las manos. Vamos a orar. Bendice a los niños en oración. Padre y madre, bendice a tus hijos. Educador, aunque eso te costara una reprimenda, ora por tus estudiantes. Ellos te lo agradecerán en el futuro. Bendecir los niños es educar. Edúcalos en la instrucción de la palabra. Bendecir los niños es disciplinar. Pablo dice que hay que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque el niño lo necesita. Proverbio dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Y bendecir al niño es hacerlo un hombre de palabra, de la palabra de Dios. He tenido algunas experiencias en mi vida. Una vez entrando a un avión, vino el capitán del avión, joven, alto, apuesto, guapo. Y cuando entraba, detuvo todo y me dijo: pase acá, ahí en la antesala de la cabina. Yo soy fulano de tal. Yo pasaba al frente. Usted puso sus manos sobre mi cabeza muchas veces y oró por mi papá y mi mamá. Estudié en la Academia Osana. Mire dónde estoy hoy, el piloto del avión. Y ocurrió otro día viajando a Chiriquí, igual otro piloto, y me dijo: pase acá, y me sentó al lado de él en la cabina principal donde se operan los botones. Y luego me dijo: esto es así, así. Y cuando íbamos llegando a David, bajó el avión lo más que pudo para que yo pudiera ver el Chorcha, la caída del chorro Chorcha desde el avión y tomara foto. Niños que fueron instruidos en el camino. Wilda tiene un programa de niños que es una bendición, maravilloso. Ella llegó a la iglesia como una niña. Fue la primera niña que yo vi en la casa de Dios. Cuando iniciamos el ministerio, cuando vino porque su mamá venía a la iglesia y su hermana Keila venía a la iglesia. Bendice a los niños, porque ahí está el futuro, ahí está la esperanza.